Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestra clase de hoy y nuestro tema va a ser el lenguaje formal e informal. Vamos a diferenciar cada uno de estos conceptos. Así que vamos a iniciar con el lenguaje formal. ¿Qué es, qué es el lenguaje formal? Aquí nos dice que se utiliza en situaciones serias y formales y en la que los hablantes tienen una relación lejana. Este lenguaje se utiliza de manera formal y seria, ¿sí? Además dice que las ideas se expresan en orden. Se utiliza cuando se habla con un adulto desconocido, cuando se expone algún tema o una ceremonia pública. Este tipo de lenguaje es más utilizado, así como lo mencionamos anteriormente, con un adulto desconocido. Este tipo de lenguaje se utiliza más en actividades o con personas formales, ya sea de trabajo, ya sea en una institución o con adultos desconocidos, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a una persona, no le vamos a hablar así de manera informal, sino cuando lo hablamos de una manera formal. ¿Por qué decimos formal? Porque lo hablamos de usted. Cuando lo saludamos, hablamos de usted. Entonces, eso es una manera formal. Se utilizan palabras formales, ¿verdad? No podemos hablar a una persona de confianza o utilizar palabras que nosotros utilizamos con nuestros amigos porque no lo conocemos. En este caso, el lenguaje formal se utiliza más en estas situaciones. Así como dice acá, expresan ideas en orden. Otro ejemplo muy claro. Aquí nos dice que cuando se expone algún tema o una ceremonia pública, cuando usted participa en una exposición, utiliza el lenguaje formal. ¿Por qué? Porque al exponer utilizan palabras según lo que va a explicar. No puede utilizar sus palabras que utilizan con sus amigos, sino tiene que utilizar palabras formales según su investigación, ¿verdad? También en una ceremonia pública, la persona no puede utilizar palabras vulgares, así como nosotros lo conocemos, sino palabras formales, palabras de acuerdo a la situación o la actividad que se está realizando. A esto se refiere con el lenguaje formal. Pero veamos unos ejemplos. En una entrevista de trabajo se utiliza lo que es un lenguaje formal porque tanto el que es el entrevistador y el entrevistado, ellos utilizan lenguaje formales porque es una situación seria, ¿sí? No es cualquier actividad, sino es una situación seria. Y como ambos también tienen que hablar o expresar sus ideas de manera formal. Otro ejemplo, en una exposición. Así como les mencionaba anteriormente, si ustedes realizan una exposición, tienen que utilizar el lenguaje formal, tienen que utilizar palabras de acuerdo a su exposición o de acuerdo a su investigación que realizó, ¿verdad? O lo que quiere expresar. A eso se refiere con el lenguaje formal. Vamos a continuar y vemos acá un claro ejemplo. Vean, estas son personas que hablan de manera formal, porque vean, esta conversación dice así: buenos días, señor González. Buenos días, señora Gómez. ¿Sí? Si vemos acá, están hablando de manera formal, se están
expresando de una manera respetuosa o de una manera formal, ¿verdad? A esto se refiere con el lenguaje formal. Espero que estén realizando sus apuntes para que ustedes puedan diferenciar tanto el lenguaje formal como el informal. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver el lenguaje informal. Y esto es más utilizado entre amigos, ¿verdad? Entre hermanos, entre familiares, ¿verdad? Porque esto dice que es la forma habitual de expresión de la mayoría de los habitantes. Se utilizan con más libertad y soltura. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto es lo que la mayoría de las personas utilizan con sus amigos, ¿verdad? Para comunicarse. ¿Por qué? Porque ya hay confianza, porque hay más libertad en comunicarse entre sí, porque cada palabra o cada idea que expresan, ellos lo interpretan rápidamente. Cualquier palabra que tal vez alguna persona no la conozca, pero entre amigos lo conocen. Veamos, dice, se emplean diariamente con los compañeros, compañeras y amistades. Es lo que estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Así con amistades que ya llevamos un buen tiempo de conocernos y ya sabemos qué, cuál es el significado de cada palabra que nosotros vayamos a expresar. Las palabras no se eligen con cuidado e incluso pueden faltar algunas sílabas o letras. ¿Sí? Esto se refiere con un lenguaje informal. Vamos a ver un ejemplo. Vean acá esta conversación y es entre amigos, ¿verdad? O entre compañeros o amistades. Dice, Pedro, hola, yo soy Pedro. Pepe. Él contesta, ¿qué onda? Mi nombre es José, pero me gusta que me digan Pepe. Oye, hazme la campaña, ayúdame con esta cosa. ¿Sí? Pedro contesta, va, está bueno. ¿Con qué querés ayuda? Pepe contesta, con esta cosa de mate. Pedro contesta, ah, pero sí está regalado. Pepe contesta, tú sí eres bien pilas, ¿va? Vean esta conversación y palabras que utilizan. La palabra qué onda, ¿verdad? No es un lenguaje formal, es un lenguaje informal, porque ya son palabras que se utilizan entre amistades de confianza, ¿verdad? Podríamos decir palabras vulgares, si ustedes lo conocen así, palabras vulgares, ¿verdad? Y dice aquí que hazme la campaña. ¿Qué está diciendo? Hazme un favor, ¿verdad? Pero ellos utilizan otro lenguaje, ¿verdad? Y dice, vean acá, va, está bueno. Tampoco esto existe en el lenguaje formal. Esto es algo que no existe, ¿verdad? Pero es un lenguaje informal. Está bueno. No se debe hacer. Eso no es la manera correcta, sino se tiene que decir está bien o claro, si te puedo ayudar. Entonces, esto es un lenguaje informal. Vamos a diferenciarlo para que ustedes puedan comprender. Aquí dice también con esta cosa de mate. Mate también ya está abreviado, ¿verdad? Porque el curso se llama matemática. Entonces también esto. Ah, pero si está regalado. ¿Por qué dice que está regalado? Nos dice que es fácil, ¿verdad? Y también lo último donde contesta va. Esto tampoco existe. Pero así como les digo, estos se utilizan ya con amistades más de confianza o con personas que
podemos decir que sí se puede utilizar un lenguaje informal, pero también es válido. Ahí sí que siempre cuando ambos se puedan comunicar de esta manera. Vamos a ver otro ejemplo. Y dice acá, buenos días, ¿cómo está usted? Esto es de una manera formal. Y contesta, estoy bien, gracias. ¿Y su familia? Muy bien. Vean acá cada uno de estos detalles. Está diciendo de una manera muy formal, ¿verdad? Están diciendo de una manera muy formal. Ahora vamos a ver de una manera informal. Dice, hola, ¿cómo estás tú? ¿O qué tal? Puede utilizar ambos, ¿verdad? Estoy bien, gracias. ¿Y tu familia? Estupendamente. Vean acá cómo es la comunicación o cómo se va cambiando cada una de estas palabras. En este caso, acá está hablando de usted y en el informal está hablando de tú, más de confianza. Vamos a ver otro de manera formal. Dice, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Juan. ¿Y usted cómo se llama? Me llamo Carlos. Es un placer. El placer es mío. Y veamos de una manera informal. Dice, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Lola. Mucho gusto, encantada. Son pequeñas palabras que cambian, pero también varía lo que es el lenguaje. Y con el último ejemplo dice, ¿cuál es su profesión? Soy arquitecto. ¿Y usted? Soy enfermero. Si vemos acá cada una de de estos tipos de lenguaje, tanto formal como informal. Muy bien. Ahora, muy bien. Entonces, con esto concluimos con el lenguaje formal informal. Es muy fácil de identificarlo, ¿verdad? Siempre y cuando las palabras que se utilizan en dicha conversación o comunicación podemos identificar cuando es formal o cuando es informal. Muy bien, chicos. Ahora con esto concluimos este tema. Vamos a ver otro tema muy diferente. Y nuestro tema es palabras primitivas y derivadas. Esto también es un tema muy fácil, así que vamos a ver en qué consiste estas palabras. Entonces, en su cuaderno utilicen palabras primitivas y derivadas. Vamos a comenzar con las palabras primitivas. ¿Qué son palabras primitivas? Dice que no se origina de ninguna otra palabra. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo reloj, esta es una palabra primitiva porque no se origina de ninguna otra palabra. Reloj es reloj. Entonces eso es una palabra primitiva porque no viene de otra palabra, su, sino su significado es la misma. Vamos a ver otro ejemplo. Cuando digo casa, es la palabra en sí de dicha palabra, no se origina de ninguna otra palabra. Cuando digo flor, es flor, no se origina de ninguna otra palabra. Adquiere nuevos significados cuando se le agregan morfemas. Ahora sí, estas palabras primitivas, si se le agregan otros morfemas, es decir, otras palabras, entonces adquieren otro significado. Ejemplo, los prefijos. ¿En qué consisten los prefijos? Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Aquí aparecen varias palabras. Está la palabra inestable, indeseable, anteayer, anteojos, antepasado. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son palabras que se agregan antes de
de cualquier palabra. En este caso, la palabra o la palabra primitiva es estable, ¿sí? Aquí aparece estable. El prefijo que se le agregó es in, ¿sí? Le llamamos morfema, pero para que no se vayan a confundir, vamos a decir que se le agregan palabras, ¿sí? En este caso se le agregó in. A esta palabra se le conoce como prefijo. Otro ejemplo, indeseable. La palabra primitiva es deseable. Se le agregó el prefijo in. Ahora tiene otro significado, que es indeseable, ¿sí? Adquiere otro significado. Veamos otro acá. Anteayer. La palabra primitiva es ayer porque no se origina de ninguna otra palabra. Y el prefijo que se le agregó es ante. Otro ejemplo es anteojos. La palabra primitiva es ojos. Se le agregó el prefijo ante, adquiere otro significado y significa anteojos. Y por último, pasado es nuestra palabra primitiva y el prefijo que se le agregó es ante. Entonces, los prefijos siempre se colocan antes de una palabra. En este caso son palabras primitivas porque no se originan de ninguna otra palabra, ¿sí? Ahora veamos lo que son los sufijos. Es todo lo contrario a los prefijos porque no se agregan antes de la palabra primitiva, sino se agrega después, ¿sí? O al final, como vemos acá, que está con otro color y es el color rojo. Entonces, los sufijos son palabras que se agregan después o al final de cada palabra. En este caso son palabras primitivas, ¿verdad? Pongamos un ejemplo. Blancura. Blanco es una palabra primitiva, pero se le agrega el sufijo cura, entonces su significado es diferente, adquiere otro nuevo significado y es blancura. Dulzura, de dulce, se le agrega el sufijo ura y adquiere otro nuevo significado. Otro ejemplo, hermosura. La palabra primitiva aquí es hermoso, ¿verdad? O hermosa. Y se le agrega el sufijo ura, significa hermosura. El otro ejemplo es pan o panadero. Se le agrega el sufijo adero. En este caso nos faltó subrayar ad, pero la palabra primitiva es pan. Se le agrega el sufijo adero y significa panadero. ¿Sí? Adquiere un nuevo significado. Y el último es pintar. Si le agregamos el sufijo se, significa pintarse. Entonces, es así como nosotros vamos obteniendo otras palabras. Y estas palabras se llaman palabras derivadas, ¿sí? Porque de una palabra primitiva surgen otras palabras derivadas. Vamos a ver unos ejemplos de qué es una derivación. Ejemplo, flor es una palabra primitiva porque ya no proviene de otra palabra. Nosotros conocemos la flor. Muy bien. Ahora, la derivación de esta palabra sería lo siguiente. Florería. Acá aparece una imagen.
La florería sabemos que es una venta de flores. Entonces le decimos nosotros florería, porque proviene de la palabra flor. Otra derivación de esta palabra sería lo siguiente, florero. De la misma manera, florero proviene de la palabra o se deriva de la palabra flor. Florero. Muy bien. Estos son unos ejemplos de la derivación. Veamos otro ejemplo. Y nuestro siguiente ejemplo es pan. Una derivación de esta palabra, pan, sería lo siguiente, panadero. ¿Sí? El quien hace el pan se le llama panadero. Se deriva de la palabra pan. Vamos a buscar otra derivación de pan, que sería panadería, donde se hace la venta del pan. Se le llama panadería. Vamos a ver otra derivación de pan, que sería panera, donde se echa el pan. ¿Sí? Entonces, la derivación proviene de una raíz y nuestra raíz sería pan. Y de allí nosotros derivamos panadero, panera, panadería. Puede existir otras palabras derivadas a esta palabra, pero siempre la raíz va a ser pan. Bien chicos, con esto concluimos el día de hoy. Hasta la próxima.